Una camarera fue despedida, simplemente por darle en secreto un plato de sopa de pollo a 2 niños huérfanos en un gélido día de invierno. Pero 20 años después, esos mismos niños regresaron, y lo que hicieron dejó a todo el mercado en un silencio atónito. Nadie podría haber imaginado que un solo plato de sopa ese día sería suficiente para cambiar el destino de 3 vidas y descubrir una verdad ante la que todo el pueblo había estado ciego. La suave luz del sol se filtraba por las ventanas de cristal, proyectando un pálido resplandor sobre los taburetes de vinilo rojo dentro de un pequeño restaurante, ubicado junto a una parada de autobús federal. La nieve cubría el estacionamiento, pero el día permanecía brillante, bañado en esa fría luz invernal que hace que todo se sienta quieto y distante. Tanya Miller estaba limpiando el mostrador cuando la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado entró, arrastrando consigo copos de nieve y a 2 niños. Levantó la vista y se quedó helada. Un niño de unos 13 años estaba allí de pie con una chaqueta raída y un hombro rasgado. Su rostro estaba manchado de tierra, pero sus ojos estaban inquietantemente alerta. Aferrada a su costado, había una niña pequeña, más joven que él, que llevaba una sudadera rosa con capucha y estaba descalza. Sus mejillas estaban pálidas por el frío. Nadie dijo una palabra. El restaurante estaba casi vacío. Solo Tanya y los 2 niños. Unos pocos clientes estaban sentados al fondo, pero nadie prestó atención. Tanya salió de detrás del mostrador. Se inclinó ligeramente, suavizando la voz. ¿De dónde vienen ustedes 2? ¿Hay alguien con ustedes? El niño no respondió. Simplemente acercó más a su hermana, con la mirada cautelosa, como si ya hubiera aprendido que los adultos no siempre eran amables. Tanya lo entendió al instante. No volvió a preguntar. En su lugar, se dirigió a la cocina, sirvió un plato de sopa de pollo caliente y añadió 2 rebanadas de pan tostado. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por saber perfectamente que estaba rompiendo las reglas. Colocó el plato en el mostrador, se inclinó y se lo entregó suavemente al niño. Su voz era baja pero firme. Tomen, si tienen hambre. Coman, no necesitan decir ni una palabra. El niño dudó, pero la niña miró a Tanya. No había lágrimas en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. ¿Puedo confiar en esto? Finalmente, el niño tomó el plato. No dijo gracias, pero sus dedos se curvaron con fuerza a su alrededor, como si se aferrara a algo precioso. La niña susurró. «Está caliente». Esa única frase ahogó a Tanya. No porque la sopa estuviera caliente, sino porque la niña ya entendía que el calor no solo proviene de la comida, sino de cómo las personas se tratan entre sí en el frío más amargo. Desde detrás del mostrador, Tanya observó en silencio cómo los 2 niños se subían a los taburetes. El niño partió con cuidado la tostada por la mitad y le dio el trozo más grande a su hermana. Comían despacio, casi como si temieran que, si comían demasiado rápido, el momento desaparecería. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de ese pequeño restaurante, por ahora, había suficiente calor para mantener a alguien con vida un día más. Lo que Tanya no sabía era esto. 20 años después, esos mismos niños regresarían. Y todo el pueblo guardaría silencio cuando finalmente supieran a quién le habían dado la espalda una vez. Tanya no preguntó sus nombres. No preguntó por qué 2 niños vagaban con un tiempo así. Simplemente sirvió un poco más de sopa y colocó una servilleta junto al plato medio vacío. Era lo único que podía hacer en un pequeño restaurante donde la amabilidad siempre estaba restringida por las reglas y las miradas críticas. El niño comía despacio. Su mano permanecía entrelazada con la de su hermana pequeña debajo de la mesa, como si soltarla permitiera que el frío de afuera se filtrara de nuevo. Detrás del mostrador, Tanya miró el reloj de la pared. Su turno casi había terminado. No podía dejar que el gerente viera a los niños. Todos conocían la regla. Si alimentas a alguien sin permiso, estás en la calle.
pero cuando volvió a mirar, la niña se había quedado dormida. Su mejilla descansaba sobre el brazo de su hermano. Su respiración era irregular, como si no hubiera dormido profundamente en una semana. Tanya bajó la voz, tratando de sonar tranquila. ¿Tienen a dónde ir? El niño negó con la cabeza y luego susurró, apenas más fuerte que un suspiro. No hay nadie esperándonos. Una frase que se clavó directamente en el pecho. Tanya miró a su alrededor. Los clientes se habían ido. La cocina estaba limpia. Salió y colocó suavemente su mano en el hombro del niño. Si necesitan quedarse aquí hasta que haga más calor. No he visto nada. El niño levantó la vista por primera vez. Había algo en sus ojos. No confianza, no esperanza, sino incertidumbre. Como si hubiera olvidado lo que se sentía al tener permiso para quedarse. Tanya no esperó su respuesta. Fue a la parte de atrás y sacó la pequeña manta que guardaban para los clientes enfermos y un vaso de leche caliente. Cuando regresó, el niño seguía allí, cuidando de su hermana. ¿Cómo se llaman?, preguntó Tanya, su voz suave como un susurro sobre pan caliente. Una breve pausa, y luego el niño respondió. Soy Eli. Ella es Nina. Ella asintió, repitiéndolos en silencio, grabándolos en su memoria. Eli. Nina. 2 nombres perdidos en una tormenta de invierno. Y desde ese momento, Tanya supo que no podía ser simplemente la mujer que sirvió sopa, y se dio la vuelta cuando llegó su reemplazo. Tanya acompañó en silencio a los niños a la salida trasera. Se agachó y dijo en voz baja. No puedo dejar que se queden dentro, pero junto al cobertizo de almacenamiento hay un lugar que bloquea el viento. Si necesitan volver, háganlo. Solo no dejen que nadie los vea, ¿de acuerdo? Eli no asintió. No dijo gracias. Simplemente apretó más fuerte la mano de su hermana y se adentró en la nieve, sin mirar atrás. Tanya se quedó allí un momento. El viento se colaba por sus mangas, pero su pecho se sentía cálido, como si algo hubiera sobrevivido a la ventisca justo dentro de ella. No necesitaba un gracias, porque entendía que para algunos niños, gracias es demasiado pedir. Sobrevivir es para lo único que tienen fuerzas. Unos minutos después, la niña metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto. Se lo ofreció a Tanya con ambas manos. Esto era de nuestra mamá, pero ella ya no está. Quiero que lo tengas. Era un simple pañuelo de tela con bordes de encaje desgastado. Había una L azul pálido cosida en la esquina. El bordado estaba ligeramente torcido, hecho a mano o muy antiguo. Tanya lo aceptó y alisó suavemente los pliegues. Gracias. Lo cuidaré muy bien. Por primera vez, Tanya vio sonreír a la niña. Una pequeña sonrisa, pero brillante. En los días que siguieron, los encuentros silenciosos entre los 3 continuaron. Noche tras noche, Tanya les llevaba las sobras que nadie notaba. Rebanadas de pan, fruta ligeramente magullada pero aún buena para comer, sopa recalentada y media hogaza de pan olvidada en la cocina. Empacaba todo con cuidado, etiquetando cada artículo con un lápiz, como si fuera un pedido real. Nadie preguntó, y Tanya nunca explicó. Entendía que, a veces, el silencio es la forma más amable de evitar que los corazones duelan más. Una noche, una tormenta de nieve repentina llegó. Tanya pasó todo su turno ansiosa, mirando hacia la puerta trasera cada vez que el viento aullaba. Cuando terminó de trabajar, preparó 2 porciones de sopa caliente. Añadió un poco de pan con mantequilla, se abrigó y salió. Pero los niños no vinieron. Por primera vez en muchas noches, el lugar vacío se sentía más frío que la propia nieve. Tanya se quedó allí casi 10 minutos, luego se dio la vuelta en silencio y volvió a entrar. De camino a casa, apretó con fuerza la bolsa de comida como si todavía se aferrara a la esperanza. Cuando abrió la puerta de su apartamento, su madre estaba sentada bajo la tenue luz amarilla, tejiendo una bufanda. No preguntó mucho, solo dijo una cosa mientras Tanya colgaba su abrigo. No puedes salvar al mundo entero,
pero puedes calentar un pequeño rincón de él. Tanya dejó la comida en la mesa y se sentó junto a su madre. No sé si volverán, mamá. Si lo hacen significa que ayudaste, y si no lo hacen, aún así fuiste alguien que no les dio la espalda. La señora Ruth miró a Tanya con ojos amables, y esas palabras simples y sin adornos dejaron a Tanya sin habla. Esa noche, colocó el viejo pañuelo en una pequeña caja junto a su cama. No sabía por qué. Tal vez porque era lo único que quedaba de una madre sin nombre, una niña sin apellido y un momento de calor silencioso en una noche de invierno helada. Pero Tanya sabía una cosa con certeza. Desde que había vuelto a ver a esos dos niños, ya no se sentía vacía al final de sus turnos. Las noches silenciosas ahora tenían un propósito. Nadie lo veía, nadie lo sabía, pero era suficiente para seguir adelante. Esa noche, Tanya entró a su turno como cualquier otro día, pero algo dentro de ella se sentía diferente. Una preocupación silenciosa se había instalado. La nieve había dejado de caer, pero la nieve vieja se había endurecido en una gruesa costra gris a lo largo del pasillo trasero del restaurante. La noche anterior, Ellie y Nina no habían aparecido. Había esperado más de 10 minutos, la comida caliente en sus manos enfriándose lentamente, pero solo el viento cortante le respondió. Era la primera vez en muchas noches que el espacio vacío bajo el toldo se sentía como un silencio interminable, carcomiendo su sensación de paz. No se lo dijo a nadie. Tanya no era el tipo de persona que llevaba sus preocupaciones personales al trabajo. Siguió limpiando cada mesa con un paño húmedo, barriendo las migas de debajo de las sillas y revisando la estación de sopa, como siempre. Sus manos se movían con una facilidad practicada, pero cada vez que pasaba por la puerta trasera, sus ojos se detenían por unos segundos, buscando inconscientemente en el espacio vacío más allá. Jessica Lang, la subgerente, observaba desde la oficina del entresuelo. Desde allí podía supervisar todo el restaurante sin que nadie se diera cuenta, como una araña tejiendo silenciosamente su tela. Su cabello rubio estaba cuidadosamente recogido. Su vestido lápiz negro y ajustado resaltaba su figura impecable, y sus ojos agudos y calculadores parecían evaluar todo y a todos. El resto del personal tendía a mantener la distancia con Jessica, sintiendo un escalofrío cada vez que pasaba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que a Jessica no le gustaba compartir la atención con nadie, y aún más, no soportaba ser eclipsada. Y Tanya, sin querer, era alguien que atraía la atención. Los clientes habituales a menudo saludaban a Tanya por su nombre. Algunos incluso le preguntaban cómo estaba su madre. Un amable granjero le trajo una vez manzanas frescas del mercado. Otros dejaban notas de agradecimiento escritas a mano en sus recibos. Estos pequeños gestos, en lugar de ser apreciados, se convirtieron en espinas en el costado de Jessica. Para ella, el verdadero reconocimiento provenía de un desempeño laboral impecable, una apariencia perfecta y un rápido ascenso profesional, no de lo que ella llamaba en silencio sentimentalismo vago o actos de bondad baratos. Unas noches antes, Jessica había visto a Tanya bajo el toldo con los dos niños. Había visto a Tanya abrir los brazos para abrazarlos, ignorando el frío y la suciedad. Pero a través de los ojos de Jessica, no había bondad en el gesto, solo una envidia ardiente y una creciente sensación de amenaza. El peligro de que una mujer tan ordinaria como Tanya, a través de sus simples acciones, fuera más amada y apreciada que ella, la que trabajaba tan duro para mantener una imagen perfecta. La noche anterior a que los niños dejaran de venir, cuando Tanya abrió de nuevo la puerta trasera, sosteniendo la comida preparada, un panecillo caliente y un pequeño recipiente de sopa de verduras espesa, la luz de la oficina de arriba se atenuó. Jessica ya había dejado su puesto. Su mano agarraba un smartphone, grabando. Se ocultó en las sombras cerca de la escalera, con el teléfono en alto y los ojos afilados por el cálculo, observando a Tanya agacharse para colocar suavemente la bolsa de papel en el escalón familiar, y luego esperar en silencio. Nadie respondió.
No hubo pasos apresurados, ni la silueta familiar de Ellie o Nina. Esa misma pesada vacuidad se apoderó de ella de nuevo. Tanya dejó escapar un suspiro silencioso, suave pero lleno de decepción. Luego, colocó la comida en un recipiente de plástico sellado y se dio la vuelta para volver a entrar. Pero eso era todo lo que Jessica necesitaba. Incluso sin que los niños aparecieran. El momento en que Tanya dejó la comida había sido capturado a la perfección. Al día siguiente, cuando Tanya llegó a su turno, la atmósfera dentro del restaurante se sentía extrañamente fría. No el tipo de frío que viene con el invierno, sino el que llena una habitación cuando algo anda mal. Robert Manning, el dueño, estaba sentado en la barra, hojeando un menú sin pensar, sin mirarlo realmente. Jessica estaba a su lado, con el teléfono en la mano, mirando a Tanya con una sonrisa de suficiencia. «Tanya, ven aquí un momento». La voz de Manning era baja, pero no cálida. Cada palabra se sentía como una piedra fría cayendo al suelo. Tanya dejó su delantal en el mostrador y se acercó. Una oleada de inquietud le recorrió la espalda, pero mantuvo el rostro tranquilo. Antes de que pudiera preguntar nada, Jessica le tendió el teléfono. La pantalla mostraba un video. Tanya agachada cerca de la puerta trasera, colocando una bolsa de comida en el suelo nevado. Sin palabras, solo acción. El clip era lo suficientemente largo como para sugerir algo sospechoso, pero lo suficientemente corto como para borrar cualquier indicio de compasión. «Explica esto», dijo Manning. Su tono no cambió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Tanya miró el video, luego levantó la vista, encontrándose con los ojos juzgadores de su jefe y la sonrisa triunfante de Jessica. Su voz era firme, tratando de aferrarse a la razón. Era comida sobrante. Se la di a 2 niños que estaban afuera en el frío. No pidieron nada, yo solo... No quería que se desperdiciara. ¿Tratas los suministros del restaurante como si fueran tuyos?, interrumpió Manning, su paciencia claramente agotada. Somos un negocio, Tanya, no una organización benéfica. Has malinterpretado tu papel aquí. Jessica inclinó la cabeza ligeramente, con esa misma sonrisa falsa todavía en sus labios. Su tono era suave, como si estuviera compartiendo una verdad desafortunada. No creo que tuviera la intención de hacer daño, señor. Probablemente solo sintió pena por alguien. Pero si los clientes se enteran, especialmente los rumores de que se entregan sobras, podría dañar seriamente la reputación de Golden Fork. Sus palabras fueron como gasolina sobre el fuego, convirtiendo la amabilidad de Tanya en una amenaza para el balance final. La frustración creció en Tanya. No podía aceptar que sus acciones estuvieran siendo distorsionadas de esa manera. Intervino, su voz más baja ahora, firme. No sentía pena, simplemente no quería ver a 2 niños desmayarse de frío detrás de esta cocina en pleno invierno. Esa comida se iba a tirar, lo sabes. La habitación quedó en silencio. La tensión era sofocante. Manning se levantó y se ajustó el cuello de la chaqueta de su traje con aire de finalidad. No te corresponde tomar esa decisión, Tanya, por ninguna razón. Esto es una violación grave de nuestra política y, lamentablemente, tendrás que irte. Con efecto inmediato. Sin más discusión. Tanya no se movió, no lloró, no suplicó, no dijo una palabra más en su defensa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mantenían su orgullo. Simplemente inclinó la cabeza, aceptando la injusticia. No había necesidad de discutir. La verdad de lo que había sucedido era suficiente para ella. Jessica la acompañó hasta la puerta principal. Justo antes de que Tanya saliera, se inclinó, apenas audible, y susurró con cruel satisfacción. Nunca mereciste que te miraran como te miraban, Tanya. Ese tipo de respeto está destinado a gente como yo. Tanya se detuvo solo un segundo. Apretó los puños, pero no miró hacia atrás. Abrió la puerta y salió. El frío del atardecer de finales de invierno entró, pero no picaba tanto como lo que dejaba atrás.
la traición y la extinción despiadada de algo bueno. No fue el despido lo que más dolió. Fue la forma en que algo silencioso y amable había sido torcido, malinterpretado y convertido en un acto ilícito por quienes tenían el poder. En su camino a casa, la nieve había comenzado a caer de nuevo. Los suaves copos blancos se posaron en el cabello y los hombros de Tanya, derritiéndose casi al instante. Pasó por un callejón familiar, junto a la vieja panadería y la lavandería. Dentro del bolsillo de su gastado abrigo, su mano aferraba el pequeño pañuelo que Nina le había dado una vez, ahora arrugado, pero aún con un leve aroma a tela vieja. Un frágil recuerdo en medio de la tormenta. No sabía si volvería a ver a esos dos niños. No sabía qué haría mañana. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría exactamente lo mismo. Porque algunas acciones, incluso si nos cuestan todo, incluso si son malinterpretadas o etiquetadas como incorrectas, todavía vale la pena hacerlas. Y todavía vale la pena soportar el silencio de la injusticia, porque el valor de la bondad nunca ha dependido de la aprobación de otra persona. La noche que la despidieron, Tanya caminó en silencio por el estrecho callejón entre dos hileras de viejos edificios de ladrillo. El frío se filtraba a través de su abrigo gastado hasta sus huesos. Se dirigió a pie de regreso al pequeño apartamento donde Ruth, su madre, la esperaba. No quedaban palabras que decir, solo una sensación de hundimiento, de que el mundo en el que una vez creyó, al que una vez sirvió fielmente, le había cerrado la puerta en la cara sin previo aviso. Cuando Tanya entró, la tenue luz de una vieja lámpara de pie proyectaba un suave resplandor sobre la frágil figura de Ruth, sentada en su sillón. Sus manos temblorosas todavía tejían una bufanda para el próximo invierno. Su vista se había debilitado un poco, pero aún así, levantó la vista cuando la puerta crujió al abrirse. «Estás en casa». Su voz era baja, pero intentaba aferrarse a su familiar dulzura. Tanya se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente en el gancho, y luego se acercó a su madre. Se sentó y tomó suavemente la mano de Ruth entre las suyas. «Me despidieron, mamá». Las manos de Ruth se detuvieron. El ovillo de lana se deslizó de sus agujas y cayó al suelo. Sin regaños, sin un largo y cansado suspiro. Solo una mirada silenciosa. Triste, pero no sorprendida. El tipo de tristeza que solo una madre conoce. Una que ha visto a su hija decepcionada demasiadas veces. «No hice nada malo, mamá, lo sabes», dijo Tanya, su voz más un susurro para sí misma que para cualquier otra persona. Ruth no respondió. Simplemente extendió la mano y le apartó el pelo de la cara. Un gesto simple pero que contenía todo el amor, la preocupación y la impotencia que una madre podía sentir. En los días que siguieron, Tanya comenzó de nuevo su búsqueda de empleo. Con más de 8 años de experiencia como cocinera de línea, creía que podría conseguir un nuevo puesto en algún lugar, incluso algo pequeño. Actualizó su currículum, imprimió algunas copias y comenzó a llamar a las puertas de los restaurantes de todo Glenmere. Al principio, las entrevistas parecían prometedoras. Muchos gerentes de restaurantes quedaban impresionados cuando mencionaba su trabajo en Golden Fork. Asentían, sonreían, incluso le daban la mano. «Tu experiencia parece genial, nos pondremos en contacto». Pero nadie llamó nunca. Tanya empezó a sentir que algo no estaba bien. En el 5.º lugar, el 6.º, el 10.º. Los rostros antes acogedores se volvieron distantes. Algunos dueños de tiendas incluso evitaban el contacto visual cuando ella entraba. Una tarde, entró en The Daily Grind, una pequeña cafetería que solía frecuentar, aferrándose a su última pizca de esperanza. Marta, la dueña, era una mujer de buen corazón de unos 60 años, siempre sonriendo cuando le rellenaba el café a Tanya. «Marta, he oído que buscas una barista. Tengo algo de experiencia». Marta la miró, no con la calidez habitual, sino con una mezcla conflictiva de simpatía y vacilación. «Tanya, yo
lo siento mucho. Se ha estado hablando. No sé qué es verdad o no, pero ya sabes cómo son los negocios. Las palabras de Marta se sintieron como una cuchilla suave. No tuvo que decir más. Tanya entendió que algo había manchado su nombre, y se estaba extendiendo, más rápido de lo que podía seguir. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en un elegante y moderno apartamento, Jessica Lang estaba sentada con su teléfono en la mano, escribiendo en el grupo comunitario local de Facebook de Glenmere. La foto de perfil pertenecía a una cuenta falsa, un nombre falso, sin amigos en común. La publicación decía: tengan cuidado al contratar a Tanya M., anteriormente en Golden Fork. Se dice que la despidieron por robar comida para dársela a niños al azar. ¿Qué clase de caridad extraña es esa? Piénsenlo 2 veces antes de contratarla. Adjunta había una foto borrosa. Tanya sosteniendo una bolsa de comida, saliendo de la cocina trasera de Golden Fork en una noche de nieve. Jessica no la nombró directamente, pero en un pueblo como Glenmere, todos sabían exactamente quién era. Frank Delaney, el cómplice silencioso, desempeñó su papel a la perfección. A menudo se le veía por el mercado de agricultores local, lanzando comentarios mordaces cada vez que surgía el nombre de Tanya. Se dice que a esa chica la despidieron por sacar cosas a escondidas de la cocina, fingiendo ser toda bondadosa y noble. ¿Quién sabe dónde terminó esa comida? Probablemente la vendió en algún lugar. En la zapatería, la farmacia, la gasolinera. Los rumores se propagaron como hierba seca al viento, avivados por historias a medias y suposiciones susurradas. Y en el pequeño pueblo de Glenmere, lo más aterrador no era lo que era verdadero o falso, era lo que la gente quería creer. Tanya ni siquiera sabía contra qué estaba luchando, solo que cada día que pasaba, otra puerta se cerraba en su cara. Pasaba los días vagando bajo el viento cortante, aferrada a una carpeta de currículums, pasando por un restaurante tras otro, grandes y pequeños. En todas partes, las miradas eran las mismas, evasivas o llenas de duda. Una tarde, justo cuando el sol se ponía detrás de los edificios, Tanya se encontró de nuevo en un lugar familiar, el estrecho callejón detrás de Golden Fork. Todavía llevaba una bolsa de pan y leche, como siempre, pero no había nadie allí, ni Ellie, ni Nina. El espacio vacío debajo de las escaleras, donde siempre se sentaban, estaba frío y desnudo. Tanya se sentó en los escalones de hormigón, con la bolsa aún llena en sus manos. Esperó 10 minutos, 30, 1 hora. Nadie vino. Al día siguiente, y al día siguiente, seguía sin haber rastro de los niños. Se los habían llevado, los habían atrapado, o había pasado algo. Nadie sabía sus nombres reales. Nadie había preguntado nunca, ni siquiera Tanya. Entonces, un día, vagando cerca de un almacén abandonado, vio un trozo de papel atascado en las zarzas. Era un dibujo a lápiz, trazos toscos y desiguales, pero lo reconoció al instante. Era el boceto que Nina le había mostrado una vez. Los 3 acurrucados junto a un banco de nieve, con un pequeño pañuelo ondeando al viento. Tanya apretó el papel en sus manos, temblando de repente. Se sentó sola en la penumbra, el viento aullando a través de las grietas del marco de la ventana. La vieja estufa se había enfriado hacía mucho tiempo, y la casita se sentía tan helada como su corazón. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Una vez más, Tanya estaba de pie en la nieve, en el callejón trasero detrás de Golden Fork. El suave resplandor de la luz de la cocina proyectaba una tenue silueta sobre su espalda, sin sonido de pequeños pasos, sin un hola silencioso, solo silencio y la creciente sensación de ser olvidada. Un alma bondadosa excluida, una dadora que se quedó sin nada a lo que aferrarse. Y lo más aterrador de todo no era ser malinterpretada, era saber que nadie quería entender. Habían pasado 20 años. 20 años desde la noche en que Tanya fue despedida de Golden Fork. La noche en que no solo la puerta de un restaurante,
sino todo el pueblo de Glenmere se cerró en su cara. Después de perder su trabajo, Tanya intentó empezar de nuevo. Se casó con David, un fontanero de buen corazón, pero solo 3 años después, él murió en un accidente laboral. Nunca tuvieron la oportunidad de formar una familia. Antes de que el dolor pudiera siquiera asentarse, su madre, Ruth, enfermó gravemente y falleció después de un largo periodo postrada en cama. Tanya se quedó sin nada, sin familia, sin trabajo y sin un lugar donde realmente se sintiera bienvenida. Aceptó trabajos esporádicos en pueblos lejanos, con la esperanza de evitar las miradas críticas de Glenmere. Su reputación empañada la seguía a todas partes. Cada puerta a la que llamaba se cerraba en su cara, no porque le faltara habilidad, sino por un solo falso rumor. Pero no importaba cuántas veces la vida la derribara, Tanya se levantaba en silencio, porque en su corazón todavía había algo a lo que valía la pena aferrarse. Algo que su madre le dijo una vez: la única forma de salir de la oscuridad es encender una vela. Tanya dejó el ruinoso complejo de apartamentos en el corazón de Glenmere. Ya no quería vivir a la sombra de Golden Fork y de todos los dolorosos recuerdos asociados a él. Se mudó a un barrio aún más antiguo, donde calles de ladrillo agrietado se entrelazaban entre casas desgastadas, apiladas unas junto a otras. Era donde los trabajadores en apuros, los sin techo, y los que apenas llegaban a fin de mes, intentaban sobrevivir. Y fue el primer lugar donde Tanya sintió realmente que pertenecía. Con el poco dinero que tenía, Tanya alquiló un pequeño local en una esquina de un viejo edificio en ruinas. Solía ser una lavandería abandonada, húmeda, polvorienta y olvidada hace mucho tiempo. Ella misma la limpió, pintó las paredes, fregó los suelos y dispuso algunas mesas y sillas de madera gastadas que había recogido de tiendas de segunda mano. Trabajó incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, impulsada por una silenciosa y ardiente determinación. Finalmente, colgó un simple letrero de madera que había tallado a mano. Good Spoon. Good Spoon nació en silencio, sin gran inauguración, sin anuncios. No era un restaurante elegante. Era una pequeña cocina, una pequeña llama en la fría oscuridad de la vida. Al principio, Tanya servía sopa caliente y pan, de forma gratuita, a las personas sin hogar y a las familias de bajos ingresos del barrio. No tenía mucho capital, pero creía que mientras lo diera todo, las cosas saldrían bien. Cada mañana iba al mercado ella misma, escogiendo los ingredientes más frescos que podía permitirse, y cocinaba con amor cada olla de sopa y horneaba cada bandeja de pan. Las primeras personas que entraron por la puerta de Good Spoon fueron hombres barbudos con ojos cansados, mujeres delgadas desgastadas por la vida y niños con caras manchadas y estómagos hambrientos. No venían por un menú amplio o un servicio pulido. Venían por el cálido aroma de la sopa que salía por la puerta y por la silenciosa amabilidad de Tanya que nunca juzgaba. A nadie se le preguntaba quién era o qué lo había traído allí. Si tenían hambre, Tanya los alimentaba. Poco a poco, la voz se corrió. Good Spoon se convirtió en un refugio seguro para los que no tenían suerte. No era solo un lugar para comer. Era un lugar donde la gente se sentía vista, bienvenida y tratada con dignidad. Algunos comenzaron a donar lo poco que tenían, quizás unas pocas monedas o un manojo de verduras de su jardín, para ayudar a Tanya a mantener la cocina en funcionamiento. Aquellos que no podían dar dinero ayudaban de otras maneras, limpiando, lavando platos, pintando las paredes. Good Spoon se convirtió en algo más que un comedor social. Se convirtió en un pequeño centro comunitario, un lugar donde la amabilidad se extendía de forma natural, como el calor de un fuego bien cuidado. En una simple pared blanca dentro del local, Tanya había colgado una pequeña fotografía. Era una foto antigua de su madre, Ruth, sonriendo amablemente, con los ojos llenos de calidez. Justo al lado, prensado dentro de un modesto marco de cristal,
había un viejo pañuelo, descolorido y gastado, que Nina le había dado años atrás. Las puntadas se habían deshilachado, la tela se había apagado con el tiempo, pero seguía siendo un recuerdo irreemplazable, un recordatorio silencioso de por qué empezó todo esto. Una tarde, un niño flaco con ropa andrajosa entró en Good Spoon. Se quedó mirando el humeante plato de sopa que Tanya le puso delante. Sus ojos grandes estaban llenos de miedo y hambre. No habló. Simplemente bajó la cabeza y empezó a comer, cucharada a cucharada, lenta y silenciosamente. Tanya se sentó a su lado, observándolo comer. «No me debes nada», le dijo con delicadeza, su voz llena de comprensión. «Solo, si algún día alguien tiene hambre, recuerda este día». El niño levantó la vista, un poco confundido al principio, pero luego asintió. Fue un momento silencioso, pero poderoso. La amabilidad no necesita un foco de atención ni aplausos. Solo necesita ser entregada a quienes la necesitan, con la esperanza de que algún día se transmita. En el rincón de la pequeña cocina de Tanya, una pequeña llama aún parpadeaba, calentando las almas olvidadas de Glenmere. Habían pasado 20 años. Good Spoon ya no era solo una pequeña y solitaria cocina escondida en las afueras de la ciudad. Se había convertido en un sólido refugio para los residentes con dificultades de Glen Meadow. Un lugar al que la gente acudía no solo para llenar un estómago vacío, sino para recibir amabilidad sin juicio. Una foto en blanco y negro de la señora Ruth, sonriendo junto a la chimenea, colgaba con orgullo cerca de la pared de cristal, donde se publicaba el menú, justo al lado de un pañuelo descolorido que una vez perteneció a la pequeña Nina. Para Tanya, eso no era solo un recuerdo, era un recordatorio. Sigue adelante como lo hiciste el primer día, sin importar lo que la vida te depare. Trabajaba en silencio, como un farolero solitario en una calle olvidada. No buscaba reconocimiento, solo esperaba no ser malinterpretada. Pero en el mundo de hoy, la amabilidad es a menudo lo primero que se ataca. 3 semanas antes, en una gala benéfica en la ciudad vecina, Jessica Lange posaba con gracia frente a un fondo impreso con el logo de su nueva cadena de restaurantes, Lange & Company. Llevaba un elegante vestido blanco, una sonrisa pulida y el título de Empresaria Compasiva del Año, otorgado por la revista Local Vision. Después del evento, sentada en su coche privado, rizándose el pelo y navegando por Twitter, Jessica se quedó helada al ver una publicación con la etiqueta «La bondad gana». Era una foto tomada a distancia, una mujer de mediana edad sirviendo sopa gratis a los sin techo en la nieve. Detrás de ella, un letrero pintado a mano. «Good Spoon. Solo ayuda, no preguntes». El pie de foto decía, «Una vez fui un niño sin hogar». Si no fuera por la señorita Tanya y Good Spoon, puede que ni siquiera estuviera vivo para escribir esto. Mi hermana y yo crecimos con esos platos de sopa. Ahora hemos construido una vida estable. Gracias, mujer amable. Nunca olvidaremos que la bondad nos salvó. Publicado por Ellie Thompson. Los dedos de Jessica se congelaron. Tanya. El nombre se clavó en su mente como una espina. Los recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de maquillaje, contratos y focos de atención volvieron a aflorar, junto con una irritación que creía haber dejado atrás hacía años. Tanya, la que le costó su influencia dentro del grupo Golden Fork, la que era elogiada, aunque solo era una humilde trabajadora de cocina, la que, de alguna manera, todavía existía. Jessica apretó su teléfono. ¿Cómo podía ese pequeño nombre, de ese rincón olvidado de la ciudad, ser de repente aclamado como un símbolo de bondad? Inaceptable. No había forma de que Tanya pudiera ser vista como un modelo a seguir, mientras Jessica había pasado años luchando por ascender, incluso fabricando verdades solo para reparar su imagen pública. Llamó a Frank Delaney, su leal y silencioso brazo durante años. Quiero el nombre de Tanya Miller fuera de Google, fuera de las redes sociales.
todo enterrado tan profundo que nunca vuelva a aparecer. 3 semanas después, una mañana, mientras Tanya preparaba una olla de sopa de patatas para un grupo de huérfanos recién llegados que se alojaban cerca de la tienda, Mary, una madre soltera que a menudo pasaba por comida, entró en la cocina con el rostro inquieto. «Tanya, ¿has visto lo que hay en Internet?» Tanya, que rara vez usaba un smartphone, negó con la cabeza. Mary le entregó el teléfono. La pantalla se iluminó con un titular audaz y venenoso. Good Spoon. ¿Cocina benéfica o caldo de cultivo para la intoxicación alimentaria? El artículo apareció en un conocido foro comunitario, escrito en un tono tan agudo y sospechosamente detallado, que levantaba sospechas. Describía varios casos sospechosos de intoxicación alimentaria después de cenar en Good Spoon. Pero peor, mucho peor, fue el foco que puso en el oscuro pasado de la dueña de la cafetería. Previamente despedida por robo y fraude en Golden Fork. El artículo no tenía firma, pero al final, el crédito por compartirlo era claro. Compartido por Jessica Lange. En solo unas pocas horas, la publicación se extendió como la pólvora. El hashtag #GillnaGoodSpoonEstafa inundó Twitter y Facebook, arrastrando una tormenta de comentarios duros. Totalmente decepcionado. Falsa bondad, ¿eh? Sabía que algo turbio estaba pasando. Cuentas anónimas comenzaron a acumularse, afirmando cosas como «vi ratas allí una vez» o «mi pariente tuvo dolores de estómago después de comer allí», aunque Tanya nunca había visto a ninguno de ellos antes. Esa noche, Good Spoon se convirtió en un objetivo mediático. Los reporteros esperaban fuera con cámaras. Un equipo de inspectores de sanidad entró con rostros severos, revisando cada bote de especias, cada servilleta, cada rincón de la cocina. Señorita Tanya, ¿puede explicar las acusaciones de intoxicación alimentaria? ¿Es cierto que la despidieron de Golden Fork por apropiación indebida de alimentos? Algunos afirman que explotó la simpatía de la gente para recaudar fondos cuestionables. ¿Cuál es su respuesta? Tanya se quedó allí, en su propia cocina, forzando a sus manos a permanecer quietas. Respondió con calma, con sinceridad, sin nada que ocultar. Estoy totalmente dispuesta a cooperar con cualquier investigación. No tengo nada que ocultar. No se enfureció, no gritó, no suplicó comprensión. Porque sabía que la verdad nunca necesita ser gritada. Pero por dentro, la vieja herida, esa que una vez sangró, comenzó a doler de nuevo. Era una tarde sombría. La lluvia golpeaba suavemente el toldo de la tienda mientras Tanya limpiaba el mostrador. Un elegante coche negro se detuvo al otro lado de la calle. La ventanilla bajó. Jessica Lange, vestida con un traje caro, giró la cabeza para mirar hacia Good Spoon. No salió. Estaba en medio de una entrevista, rodeada de reporteros, elogiando su nueva empresa social. Las cámaras giraban, las luces LED parpadeaban, y en ese resplandor, Jessica levantó la mano y saludó a Tanya. No fue un saludo. Fue una declaración de victoria. Una sonrisa educada y cargada de veneno se dibujó en los labios de Jessica, perfecta para la foto, como cada toma que publicaba en Instagram. Pero sus ojos eran como cuchillas, más afilados que cualquier mirada, más fríos que la niebla de principios de invierno de Glenmere. Parece que esta vez no te levantarás, Tanya. Jessica no lo dijo en voz alta, pero Tanya lo oyó claramente, dolorosamente, en su mente. Se dio la vuelta en silencio, sus ojos descansando en la cocina detrás de ella. El mismo lugar que una vez había ofrecido esperanza a tantos, ahora estaba rodeado de sospechas, de preguntas duras y de una mujer moviendo todos los hilos desde las sombras. Pero Tanya no caería. Porque la bondad no necesita un público, y la justicia a veces solo requiere un plato de sopa caliente en el momento adecuado, una mirada decente y una verdad que no puede ser silenciada. La campaña de difamación de Jessica Lange y los rumores que se extendieron por las redes sociales tuvieron consecuencias rápidas y devastadoras. No mucho después de que la publicación de Jessica se hiciera viral,
se emitió una orden de suspensión temporal contra Good Spoon. Los inspectores de sanidad completaron su revisión y, aunque no encontraron pruebas concretas de intoxicación alimentaria ni ninguna violación grave, la presión de la opinión pública, combinada con el supuesto historial de Tanya, fue suficiente para forzar su mano. Las puertas de madera de Good Spoon, una vez símbolo de esperanza y calidez, ahora estaban cerradas con un aviso oficial pegado en ellas. Los medios de comunicación no cejaron. Los reporteros merodeaban fuera regularmente, con las cámaras apuntando a la tienda cerrada, publicando historias sobre un escándalo de intoxicación alimentaria y sembrando dudas sobre la sinceridad de la bondad. El nombre de Tanya Miller, junto con Good Spoon, se repetía una y otra vez en los noticieros locales y en los hilos de Internet, a menudo acompañado de etiquetas duras como fraude, inmoral y reincidente. Lo que más hirió a Tanya fue el cambio de actitud de sus propios vecinos. Gente a la que había ayudado, gente que una vez había recibido platos de sopa calientes y hogazas de pan gratis cuando tenían hambre, había comenzado a darle la espalda. Al principio, algunos pasaron para mostrar su apoyo, pero a medida que aumentaba la presión mediática y los rumores se hacían más fuertes, sus visitas disminuyeron y luego cesaron por completo. Los ojos agradecidos que una vez conoció, ahora la miraban con sospecha y miedo. La gente evitaba a Tanya cuando pasaba. No más sonrisas, no más charlas en la acera. El barrio que una vez se sintió tan lleno de compasión, ahora se sentía más frío que el invierno más duro. Y una vez más, la soledad la envolvió fuertemente. James, su amable y anciano vecino, y uno de los pocos que todavía creía en ella, pasaba a menudo por su apartamento. Podía verlo en ella, la forma en que se había marchitado, la forma en que la tristeza nunca abandonaba sus ojos. Tanya, dijo una tarde, mientras estaban sentados en su pequeño apartamento, viendo cómo la nieve suave comenzaba a caer fuera de la ventana. Tienes que hablar. Tienes que decirles la verdad. Lo que hiciste por Illy y Nina hace tantos años, cómo te despidieron injustamente y lo que Jessica Lange te está haciendo ahora. Lo entenderán. Tanya negó con la cabeza suavemente. Sus ojos se perdieron en la distancia, y su voz era tranquila pero cargada de una silenciosa resignación. Si me creyeran, James, no necesitaría explicar nada. Y si no lo hacen, no importa lo que diga, no escucharán. Solo buscarán más razones para dudar. Sus palabras no eran de derrota. Eran una dolorosa aceptación de la naturaleza humana y de lo difícil que es defender la bondad cuando ha sido retorcida. Ya había vivido esto una vez antes con Golden Fork, y ahora la historia parecía repetirse, solo que esta vez de forma más cruel. La desesperación se cernió sobre Tanya. Se sentía agotada, físicamente sí, pero más que eso, emocionalmente desgastada. Se había esforzado tanto, había reconstruido su vida de los escombros, solo para verla desmoronarse de nuevo bajo el peso de las mentiras y la envidia. Recordó esas noches frías de hace años, de pie sola en la nieve después de ser despedida. Esa sensación de soledad era inquietantemente familiar. Una noche, durante lo peor de la tormenta de nieve, mientras el viento aullaba a través de las grietas de su ventana como los propios gritos de dolor, Tanya buscó la pequeña caja de madera donde guardaba los recuerdos de su madre. Sacó un viejo pañuelo que Nina le había dado una vez. La tela estaba descolorida, los hilos bordados se deshilachaban, pero seguía siendo un símbolo de algo profundamente arraigado. Un recordatorio de lo que había hecho y de las vidas que había tocado. Tanya alisó suavemente el pañuelo, sintiendo la suavidad desgastada bajo sus dedos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no por autocompasión, sino por preocupación por Ellie y Nina. ¿Dónde estaban ahora? ¿Estaban a salvo? ¿Sabrían alguna vez que la mujer que una vez los ayudó ahora se enfrentaba a terribles acusaciones? Dobló cuidadosamente el pañuelo y lo volvió a colocar en la caja de madera. El suave clic de la tapa al cerrarse
resonó como una pena silenciosa en la quietud de la habitación. Y, sin embargo, en medio de todo lo que se desmoronaba, algunas cosas perduraban en silencio. Cada tarde, una anciana frágil seguía dejando un pequeño manojo de verduras frescas junto a la puerta trasera. No decía nada, solo inclinaba la cabeza en silencio cuando se cruzaba con Tanya en la oscuridad. Una mañana, una vieja caja de donaciones apareció de nuevo en la puerta. Dentro había un pequeño trozo de papel, escrito con letra infantil. No sé si hiciste algo malo, pero echo de menos tu pastel de chocolate. Al lado, había unas pocas monedas y un solo caramelo de menta. Tanya sostuvo el caramelo en la mano durante mucho tiempo. No tenía idea de quién era el niño. Quizás solo uno de los cientos que habían pasado por allí a lo largo de los años. Pero ese pequeño acto, silencioso, sin esperar nada a cambio, reavivó una llama dentro de ella. Pequeña, pero aún no extinguida. La primavera finalmente había llegado a Glenmere, trayendo consigo los primeros rayos cálidos de sol después de un largo y amargo invierno. La nieve se había derretido, dejando atrás charcos brillantes y ramas desnudas que apenas comenzaban a brotar. Pero para Tanya, la primavera no ofrecía ninguna sensación de esperanza. Good Spoon permanecía cerrado, su puerta de madera sellada y pudriéndose un poco más cada día. Un recordatorio implacable del fracaso y la injusticia. Los rumores y acusaciones difundidos por Jessica Lange se habían arraigado profundamente en las mentes de la gente del pueblo. Tanya, una vez querida, ahora era tratada como una paria. Cada vez que salía de su ruinoso apartamento, sentía las miradas, los desvíos apresurados de la vista, los comentarios susurrados a sus espaldas. Ya nadie creía en su bondad. Esa mañana, Tanya se obligó a salir. El cartón de leche en la nevera estaba vacío, y su madre le había enseñado una vez: pase lo que pase, nunca dejes que tú o tu madre pasen hambre. Intentó caminar rápido, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, pero las palabras eran más difíciles de esquivar. Al pasar por el puesto de verduras, una mujer mayor, que había sido cliente habitual en Golden Fork, le dio la espalda bruscamente y le murmuró a la persona que estaba a su lado: ¡qué falsa bienhechora! Un hombre cercano que solía aceptar sopa gratis de Good Spoon en sus primeros días, la miró con sospecha y luego escupió en el suelo. Cada palabra, cada mirada, cada acto de rechazo, se sentía como una cuchilla en el pecho de Tanya. Se sentía expuesta, desnuda bajo el peso del juicio público. Los susurros la habían convertido en una villana, y la soledad, la vergüenza, nunca habían sido tan profundas. Quería desaparecer, enterrarse bajo la húmeda tierra primaveral, y no volver a salir nunca. Justo cuando Tanya sentía que no podía dar un paso más, mientras se abría paso entre la multitud con los ojos enrojecidos y un corazón demasiado pesado para llevar, un elegante coche de lujo negro se detuvo de repente frente a la tienda de comestibles al otro lado de la calle. El suave silbido de los frenos cortó el aire tenso como un trueno en sus oídos. Todos los ojos en el mercado se volvieron hacia el vehículo. La puerta trasera se abrió. Un hombre alto y de aspecto exitoso, con un traje a medida, salió. La pálida luz del sol primaveral cayó sobre su rostro, y Tanya sintió una extraña sacudida de reconocimiento en esos profundos ojos oscuros. Él la miró directamente, una cálida y radiante sonrisa extendiéndose por su rostro. Luego, saliendo detrás de él, apareció una joven mujer. Su largo cabello castaño estaba cuidadosamente recogido. Su atuendo era elegante y profesional. No había intento de ocultar la emoción en su mirada. Sus grandes y brillantes ojos miraron a Tanya con una ternura inconfundible. Caminaron directamente hacia Tanya sin dudarlo. Cada paso que daban parecía llevar una fuerza invisible, haciendo retroceder la neblina de sospecha que flotaba en el aire. La multitud comenzó a guardar silencio, la curiosidad superando al juicio. «Señorita Tanya»,
dijo el hombre, su voz baja y firme, llena de algo cercano a la alegría. Cortó el silencio como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Tanya se quedó helada. Los miró fijamente, tratando de reconciliar la imagen de dos niños delgados y temblorosos, acurrucados detrás de la cocina del restaurante hace tantos años, con los individuos exitosos y adultos que estaban ante ella ahora. Un nombre enterrado en lo profundo de su memoria resurgió con una claridad repentina. «¿Eli?», jadeó Tanya, su voz temblando incontrolablemente. Se volvió hacia la joven a su lado, cuyos ojos aún conservaban la misma inocencia llamativa. «¿Nina?». El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa radiante. «Sí, somos nosotros, señorita Tanya, tú Eli y tú Nina». Los dos se adelantaron. Sin más explicaciones, sin dudar. Eli abrió los brazos de par en par. Tanya no se detuvo ni un segundo. Se precipitó a su abrazo, un abrazo lleno de fuerza, de emoción que había sido reprimida durante tantos años, sintiendo la calidez y la presencia firme del hombre en que se había convertido. Luego, Nina también se unió, rodeando a Tanya con sus brazos ahora adultos por detrás, abrazándola con fuerza. Los tres se quedaron en medio del mercado, rodeados de espectadores atónitos y silenciosos, envueltos en una ola de emoción demasiado poderosa para las palabras. Era más que un reencuentro, era una vindicación silenciosa, un momento de justicia para un alma herida. Cuando se soltaron suavemente, Eli sostuvo firmemente los hombros de Tanya. Su mirada era firme y llena de respeto. La miró directamente a los ojos. Luego se volvió hacia la multitud conmocionada que se había reunido a su alrededor. «No estamos aquí para decir gracias, señorita Tanya», dijo Eli, su voz cálida y clara, resonando en el aire inusualmente silencioso. Habló con convicción, no solo para ella, sino para todos los que miraban. «Estamos aquí para decir que tenías razón, incluso cuando todo el mundo estaba equivocado. Nunca olvidamos lo que hiciste por nosotros. Nos diste más que comida, nos diste esperanza. Nos diste fe en que todavía existen buenas personas, incluso cuando todas las demás puertas se habían cerrado». Esas palabras levantaron un peso del pecho de Tanya, uno que había llevado sola durante años. Años de soledad, de culpa, de ser malinterpretada y marginada. Y ahora, con solo unas pocas palabras sencillas y sentidas, todo pareció desvanecerse. Sus lágrimas comenzaron a caer, suaves y constantes, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de una alegría profunda y abrumadora. Miró a los ojos de Eli y Nina y vio no solo gratitud, sino fuerza. Una silenciosa promesa de justicia. Nina, la niña de hace tantos años, era ahora una hermosa joven, pero su suave sonrisa infantil permanecía. Le entregó a Tanya una tela cuidadosamente envuelta. «Esto es mío, pero quiero que lo tengas de vuelta», dijo Nina con ternura, su voz llena de amor, como si compensara todos los años que habían estado separados. «Descubrimos lo que realmente pasó, y volvimos a casa esta vez para limpiar tu nombre. Por favor, confía en nosotros». Tanya aceptó el bulto y lo desenvolvió suavemente. Dentro había una pintura de acuarela, meticulosamente hecha, llena de sentimiento. No era grandiosa ni elaborada, pero retrataba una escena tan familiar que dolía. Una mujer agachándose para ofrecer una bolsa de pan a dos niños pequeños, acurrucados en la nieve bajo la tenue luz amarilla fuera de un restaurante. Era Tanya, y eran Eli y Nina, tal como habían sido. La pintura era obra de Nina, un recuerdo vivo capturado para siempre. Un testimonio mucho más poderoso que las palabras. El viejo pañuelo de Nina, el único recuerdo que Tanya había conservado todos estos años. Ahora cobraba vida a través de esa pintura. Ya no era solo un recuerdo lejano. Se había convertido en una prueba viviente de que la bondad no necesita un público, de que un solo acto de compasión puede dejar una marca en el alma de alguien para siempre. El corazón de Tanya se desbordó.
Ya no se sentía sola, ni abandonada. La bondad que una vez había dado en silencio, sin reconocimiento, ahora había regresado a ella con más poder del que jamás imaginó. Y regresó frente a las mismas personas que una vez le dieron la espalda. Fue un giro que nunca se atrevió a soñar. Un momento milagroso de justicia y gratitud, pagado con creces. A la mañana siguiente, el aire en Glenmere estaba cargado de expectación. La noticia del regreso de Ellie y Nina y su emotivo reencuentro con Tanya se había extendido como la pólvora. La gente del pueblo, muchos de los cuales una vez le habían dado la espalda a Tanya, ahora se sentían inquietos, culpables y, sobre todo, curiosos. Intuían que algo grande estaba a punto de suceder. Ellie, con la urgencia de un hombre de éxito acostumbrado a resolver problemas, no perdió tiempo en organizar una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Glenmeadow. No quería retrasos. La justicia para Tanya ya se había retrasado demasiado. Nina estaba a su lado, sin apartar la vista de Tanya, que estaba sentada en la primera fila junto a James y algunos raros y leales amigos. Tanya parecía inusualmente tranquila, como si estuviera totalmente preparada para lo que viniera, bueno o malo. El ayuntamiento estaba abarrotado. No solo había reporteros locales, sino también importantes medios de comunicación de ciudades cercanas, atraídos por la historia viral de la bondad malentendida y la gratitud correspondida que estaba arrasando en las redes sociales. Jessica Lange también estaba allí. Se sentó en la primera fila, directamente frente a Tanya, su rostro aún con su habitual expresión fría y altiva, aunque un atisbo de tensión parpadeaba en sus ojos. Frank Delaney, el ex chef de Golden Fork, se había colado en la parte de atrás de la sala, tratando de mezclarse con la multitud. Ellie subió al podio, frente a un mar de cámaras y micrófonos. No desperdició palabras. Su voz era clara, firme, y llevaba el peso de un hombre que había construido su vida desde cero. «Damas y caballeros», comenzó Ellie, recorriendo lentamente la sala con la mirada. «Mi nombre es Ellie Johnson. Esta es mi hermana, Nina. Hace 20 años, en un día frío aquí en Glenmere, éramos 2 huérfanos sin hogar y sin a dónde ir, hasta que una mujer nos dio a cada uno un plato de sopa de pollo en el Golden Fork. Nadie más sabía que estábamos allí, nadie preguntó. Pero una mujer lo hizo. Su nombre es Tanya Miller». Hizo una pausa, mirando hacia Tanya con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Tanya asintió suavemente en respuesta. Tanya nos dio comida, nos dio calor, pero lo más importante, nos dio esperanza. Lo hizo en silencio, sin pedir nunca reconocimiento ni recompensa. Y por ese acto de bondad, fue despedida, su nombre arrastrado por el fango, y este mismo pueblo le dio la espalda. Incluso después de que reconstruyera su vida con el restaurante Good Spoon, su bondad fue atacada una vez más. Hoy, estamos aquí para aclarar las cosas. Ellie hizo una señal. Una gran pantalla bajó detrás de él y un video comenzó a reproducirse. Las imágenes, tomadas de una cámara de seguridad oculta, mostraban a Frank Delaney, el ex chef de Golden Fork, colándose en Good Spoon a altas horas de la noche y vertiendo un producto químico líquido en su sistema de tuberías. Fue la noche antes de que se extendieran los rumores de intoxicación alimentaria. Las imágenes eran claras, innegables. Un murmullo bajo recorrió la multitud. «Este video», dijo Ellie, su voz ahora más aguda y firme, «fue obtenido por nuestro equipo legal de una cámara de vigilancia oculta que instalamos después de recibir un soplo sobre un complot para sabotear Good Spoon. Esta es la prueba de que no hubo intoxicación alimentaria. Esto fue un acto deliberado de sabotaje, destinado a destruir la reputación de la señorita Tanya». Al instante, todos los ojos se volvieron hacia Frank Delaney, cuyo rostro se había puesto pálido mientras intentaba esconderse más profundamente entre la multitud. Y la persona detrás de este plan no actuaba sola, continuó Ellie, su mirada desviándose hacia Jessica Lange.
la mujer que encendió esta campaña de difamación, que utilizó los medios de comunicación y las plataformas sociales para arruinar la vida de una buena mujer, fue la señorita Jessica Lange. Justo cuando Ellie terminó de hablar, un hombre bien vestido con un traje negro subió al podio. Era Marcus Green, un prominente fiscal de distrito. No dijo mucho, solo levantó una carpeta gruesa y un teléfono móvil. «Soy Marcus Green, aquí en nombre de la oficina del fiscal de distrito», dijo con calma, pero con una autoridad inconfundible. «Basado en la evidencia presentada, nuestra oficina ha presentado oficialmente cargos contra Frank Delaney por sabotaje criminal y por poner en peligro la salud pública. Además, durante nuestra investigación, descubrimos una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que vinculan a la señorita Jessica Lange con el lanzamiento y la coordinación de la campaña de difamación Lydia's Good Spoon Estafa, con la clara intención de dañar tanto la reputación de Good Spoon como la de la señorita Tanya Miller. Estos correos electrónicos son una prueba irrefutable de difamación y prácticas competitivas ilegales. Marcus Green levantó su teléfono. En la pantalla había una cadena de correos electrónicos y mensajes de Jessica, detallando cómo elaborar artículos difamatorios, cómo difundir rumores y cómo crear cuentas falsas para amplificar la negatividad. El murmullo en la sala estalló en un clamor de indignación. Los reporteros se abalanzaron, con los micrófonos apuntando directamente a Jessica. Jessica Lange, una vez orgullosa y pulcra, ya no pudo mantener la compostura. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron con sorpresa y furia. Se levantó de un salto derribando la silla con un fuerte estruendo. «No, esa no soy yo. Me están incriminando. Esto es una trampa. Ellie Johnson, buscas venganza», gritó, su voz chillona quebrándose bajo el peso del pánico. «Tú siempre has sido así, Tanya. Siempre fingiendo ser una santa, siempre amada por todos por no hacer absolutamente nada». Jessica se giró bruscamente hacia Tanya, su rostro retorcido por la envidia cruda, sin ocultar ya su amargura. «Yo trabajé duro, estudié. Luché para ascender. ¿Y tú? Tú solo te quedabas ahí, haciendo pequeñas cosas, y todos te adoraban. Les gustabas más a los clientes que yo. El jefe te miraba diferente. Tú nunca te lo mereciste». Se abalanzó hacia Tanya, con los ojos desorbitados. «¿Siquiera sabes lo celosa que estaba de ti? Incluso cuando alimentaste a esos niños, me pareció asqueroso. Odiaba la forma en que la gente te miraba con respeto, el tipo de mirada que nunca he recibido, ni una sola vez en mi vida. Eres una farsante, eres...» Antes de que pudiera terminar, la seguridad ya había intervenido, reteniéndola. Jessica se agitaba, gritando incontrolablemente, pero ya nadie la escuchaba. Se había expuesto por completo. Los ojos que una vez la miraron con sospecha o ira, ahora la miraban solo con asco y piedad. Nadie salió en su defensa. Durante toda la frenética diatriba de Jessica, Tanya permaneció sentada sin decir nada. No se inmutó, no se defendió. Sin arrebatos de ira, sin mirada de triunfo. Solo silencio. Simplemente miró a Jessica. La mirada de Tanya era tranquila, ausente de juicio, ausente de arrogancia. Solo una quietud silenciosa difícil de definir. Era una mirada que parecía atravesar el alma. Una mirada nacida de una profunda comprensión y compasión, por un corazón lentamente corroído por la envidia. Y fue esa mirada, pacífica, firme y perdonadora, de la misma mujer que Jessica había intentado destruir con tanto ahínco, la que finalmente la quebró. Toda defensa se derrumbó. Los insultos murieron en su garganta. Jessica rompió a llorar, no por miedo al castigo, sino por una abrumadora vergüenza. Se derrumbó, deshecha por la cruda verdad y la gracia tácita de Tanya. Se había hecho justicia, sin gritos, sin discusiones, solo la verdad, firme, hablando por sí misma, más fuerte que cualquier acusación jamás pronunciada. Tanya había sido reivindicada, no por sus propias palabras, sino por pruebas innegables,
y por las acciones de las mismas personas a las que una vez eligió ayudar. Un mes después de la explosiva conferencia de prensa en el ayuntamiento de Glenmere, la vida volvió gradualmente a su ritmo. Pero nada era igual. La reputación de Tanya había sido completamente restaurada, más brillante y fuerte que nunca. La noticia de su historia, de Ellie y Nina, se había extendido por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de la bondad malinterpretada y la justicia finalmente servida. Frank Delaney había sido arrestado y esperaba juicio. Jessica Lange, sacudida por los acontecimientos en la conferencia de prensa, se encontró bajo investigación interna por competencia desleal y difamación. Naturalmente, su carrera, una vez impecable, se había desmoronado por completo. En cuanto a Ellie y Nina, sus vidas habían cambiado para siempre desde aquella fría noche de invierno. Después de recibir ayuda de Tanya, perdieron el contacto con ella por un tiempo, hasta que fueron acogidos por una mujer mayor llamada Janet. La señorita Janet, que no tenía hijos propios, se conmovió con la historia de los hermanos y su vínculo inquebrantable. Al ver su resiliencia y su amor mutuo, tomó la decisión de adoptarlos. La señorita Janet les dio un verdadero hogar, la mejor educación posible y, sobre todo, amor incondicional. Ellie asistió a las mejores escuelas y cultivó su don natural para los negocios. A través del trabajo duro y el aprendizaje constante, finalmente se convirtió en un exitoso empresario en la industria tecnológica. Nina, con su alma sensible y su talento artístico innato, se convirtió en una pintora talentosa, sus lienzos rebosantes de sentimiento e historias. Pero a pesar de la comodidad y el privilegio que disfrutaron más tarde, Ellie y Nina nunca olvidaron a Tanya. Nunca olvidaron aquella noche amargamente fría, la hogaza de pan caliente o el abrazo gentil de una extraña. La historia de Tanya, el pañuelo que Nina le dio y la pintura de aquella tarde nevada siguieron siendo poderosos recordatorios de sus raíces y de la bondad desinteresada que salvó sus vidas. Incluso después de que la señorita Janet falleciera hace 2 años, dejándoles una herencia sustancial, sus corazones todavía albergaban un anhelo compartido: encontrar a Tanya de nuevo y pagarle su deuda. Y ahora, finalmente, lo habían hecho. Un mes después de la conferencia de prensa, Good Spoon reabrió sus puertas. Pero ya no era el humilde y pequeño restaurante que una vez fue. Bajo el patrocinio y el cuidado cercano de Ellie y Nina, el lugar se había transformado en un espacioso y moderno centro comunitario. Sin embargo, todavía conservaba la calidez y la amabilidad que siempre lo habían definido. Las paredes estaban recién pintadas, la cocina mejorada con equipos nuevos, y se diseñó un espacio común más grande, no solo para servir comidas, sino también para albergar reuniones y clases de desarrollo de habilidades para los desfavorecidos. La vida de Tanya había estado llena de dificultades, pérdidas e innumerables malentendidos. Pero ahora, encontró la curación en el mismo lugar que una vez había creado, en los lazos que había formado, con las vidas que tocó en silencio. Good Spoon ya no era solo un restaurante. Se había convertido en un testimonio vivo de que la bondad, aunque no pide elogios, siempre encuentra la manera de crecer, de extenderse y de cambiar el mundo. Poco a poco, corazón a corazón. Tanya continúa su trabajo en silencio, con firmeza y con una profunda compasión, porque sabe que, una vez que se enciende la llama de la bondad, nunca se apaga.